Al hablar con Enrique Aguilar, aquí presente, recordábamos el trabajo por la influencia del trabajo de Mac en la industria petrolera, y eso se desarrolló principalmente en el Instituto Mexicano del Petróleo y con algunos colaboradores de Mac, tanto en el IMP como en Pemex. Entonces he dividido la charla en tres partes. En la primera hablaré de la colaboración de MAC con el Instituto del Petróleo, el Instituto Mexicano del Petróleo, y después, para entrar en materia, quisiera explicar un poco de qué trata la evaluación y el cálculo de reservas de hidrocarburos. Es un problema muy importante en la industria petrolera, sobre todo porque tiene impacto económico, tiene impacto financiero. En la parte 2 no tiene nada que ver con el trabajo de MAC, es simplemente una introducción al tema. Y ya en la parte 3 hablaré de algún proyecto que desarrolló Enrique Aguilar junto con algunos otros colaboradores, en donde para hacer evaluación de reservas de hidrocarburos utilizaron software, programas desarrollados por MAC. Entonces, desde el año 69, MAC colaboró con profesionistas en el Instituto Mexicano del Petróleo. Evodio López Rojas era alumno entonces de la Escuela de Física y Matemáticas del Politécnico y estudiaba con Macintosh. Enrique Aguilar Olivares trabajaba en el Instituto Mexicano del Petróleo y ellos, digamos, sirvieron de enlace, de motivación para llevar trabajos de MAC al IMP. La anécdota que me contó Enrique Aguilar es que precisamente el gerente de administración en el instituto había sido previamente administrador en el INEN, y entonces ese señor en el IMP preguntaba a los alumnos de MAC si eran capaces de resolver un problema computacional tan pronto se los iban explicando, platicando. Sucedía que en una charla de pasillo ese administrador le planteaba un problema a MAC, y en el transcurso de la caminata MAC pensaba en alguna solución y la proponía. Sin embargo, una de las cosas notorias es que uno de los primeros proyectos de Macintosh que presentó en el Instituto Mexicano del Petróleo fue el conectar la máquina IBM 1130 con la PDP-8 a finales de la década de los 60. En esta época, en los Estados Unidos, se estaba desarrollando el proyecto DARPA, del cual surgió TCP/IP, y que fueron los albores de Internet. Este proyecto no tuvo mayor desarrollo en el IMP porque efectivamente las máquinas estaban satisfaciendo necesidades de cálculo en el instituto, y el montar ese sistema de comunicaciones pues había superado la capacidad, el tiempo que se le podía dedicar a esta actividad de MAC. Tenemos que a principios de la década de los 70 hubo dos publicaciones editadas por el Instituto Mexicano del Petróleo. Una fue Solución Matricial de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, y uno de los autores fue precisamente el profesor Isidro Romero, aquí presente también. Y la segunda trató sobre el estudio de vibraciones de redes lineales con interacciones a segundos vecinos. Son aplicaciones típicas de resolución numérica de ecuaciones diferenciales. Entonces aquí presento unas fotografías de estos libros. Obviamente no se lee, pero esta fecha es de 1970, y aquí están la lista de autores. Aparece MAC y aparece Isidro en segundo lugar, está Evodio y Jesús Ortega. Entonces,
En este primer texto, que fue de interés para el Instituto Mexicano del Petróleo, se abocaban principalmente a la enseñanza, eran textos de tipo didáctico, de resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, este libro consta de notas tomadas en un curso de análisis numérico en la Escuela de Física y Matemáticas impartido por MAC. En el primer capítulo tratan la ecuación homogénea. Esa es una ecuación lineal. X es una variable en varias dimensiones. Y entonces el espacio o la solución típica pues es de tipo exponencial, pero este es el cálculo de la función exponencial en un espacio de matrices. Entonces la función exponencial está definida sobre todas las matrices, la función el radio de convergencia de la función exponencial es infinito, entonces queda bien definido en todas partes. Perdone. ¿A es matriz constante o depende del tiempo? Depende del tiempo. Depende del tiempo. Y entonces la ecuación general hay una buena parte de las notas se refiere al análisis de la función exponencial en estos espacios, y la solución general pues es de este estilo, donde x de t0 pues son las condiciones iniciales y omega es una función matrizante que está aproximando a la solución analítica, y se está dando un tratamiento numérico a esa solución, al espacio de soluciones. Y en la segunda parte trata sobre los sistemas no homogéneos. Entonces aquí la ecuación más general es esta, y está este término independiente, y aquí las técnicas que se presentan son de análisis espectral, cálculo de eigenvalores, reducción de espacios invariantes, etcétera, etcétera. Entonces es un texto muy completo, y lo remarcable es el interés del Instituto Mexicano del Petróleo en promover este tipo de textos entre sus trabajadores. Entonces el director del instituto era Javier Barros Sierra. No, el Antonio Dovalí Jaimes. El segundo texto trata sobre la interacción con segundos vecinos, estudio de vibraciones en redes lineales con interacciones de segundos vecinos. Y el problema de redes lineales pues, tiene mucha importancia en la absorción y radiación infrarroja y de calor, en la dispersión de rayos X y electrones, en la conducción de calor de electricidad, y en métodos numéricos para la simulación de yacimientos y la evolución de reservas de hidrocarburos. Además de presentar en el texto los métodos numéricos involucrados, también presentan implementaciones de tratamiento numérico. Entonces, esta es una imagen digitalizada de un código en Fortran, y bueno, ya no se ve, pero en las llamadas a las rutinas se ve el estilo de programación de MAC, en donde todo sistema tenía un nombre, y las primeras 3 literales iban nombrando a las rutinas, ¿no? Era más o menos fiel, y era una metodología de programación que MAC utilizaba, y que sus alumnos lo medio mal copiábamos. Pasando al problema que después se desarrolló en los años 80 sobre la evaluación y cálculo de reservas de hidrocarburos, déjenme nada más hacer una referencia somera a lo que es este problema. Entonces tenemos que la reservación de hidrocarburos son volúmenes las reservas de hidrocarburos son volúmenes de petróleo crudo, condensado, gas natural y líquidos que pueden ser recuperados eventualmente. Y entonces la estimación de ellos consiste en el análisis, revisión, actualización e interpretación de diferentes fuentes de información para ver las posibilidades, la capacidad actual y futura del yacimiento. Entonces la estimación permite describir explotaciones de yacimientos en el pasado
y pronosticar el comportamiento futuro para definir estrategias de explotación. Actualmente ese es un problema crucial. La industria petrolera en México ha sufrido muchos cambios. Después del 38, que el año de la nacionalización del petróleo, pues hubo una importancia. Pemex fue una de las empresas que fortalecieron socialmente a la Revolución Mexicana y que fomentaron un nacionalismo que llegó inclusive al ámbito técnico y científico. Posteriormente esto fue evolucionando y bueno, estamos en la década actual, en el milenio actual, donde ya la política ha cambiado, pero la estimación de reservas cobra mucha importancia desde el punto de vista comercial. Y todos somos testigos que recientemente se abrieron las rondas para la licitación de yacimientos, y entonces un yacimiento es tanto más interesante cuanto más sexy desde el punto de vista comercial resulta. Así que el programa de estimación de reservas es muy importante, aún en la actualidad, y entre los datos que se consideran pues son los pronósticos de producción, las inversiones que hay que hacer en los yacimientos, los costos de operación y naturalmente los precios de hidrocarburos. Entonces, a nivel mundial tenemos una coyuntura muy particular, donde los precios del petróleo han decaído mucho y por lo tanto, insisto, el estimativo de reservas es fundamental para todos los países petroleros. Entonces, esta es una buena ilustración. La zona más importante desde el punto de vista de explotación petrolera es la sonda de Campeche. Entonces en la zona marina, que esta es frontera Tabasco, esto es la parte del Golfo de México, y Cantarell y Comanchel están en esta parte, en la zona marina. Así que todas estas técnicas se siguen aplicando aún en la actualidad para problemas de estimación de reservas. De los parámetros que se busca calcular o que se utilizan son las líneas sísmicas en 2 y en 3 dimensiones, el modelo estructural de los yacimientos, los registros geofísicos, modelo petrofísico, etcétera, etcétera. Son características de tipo petrolero, de tipo geofísico, y todas involucrando problemas de cálculo numérico muy importantes. Estas son otras de las características que se van estimando con esta tecnología. Simplemente como información general, tomé estas gráficas. El país se divide para fines de análisis o de clasificación de recursos petroleros en una zona en la región norte, y aquí en la región norte todavía se divide en otras 2 partes. Esto es Burgos. Estamos hablando continuamente en los noticieros, estamos hablando de las reservas de Burgos. Se refiere a la parte del Golfo que está en esta parte, la parte norte. Esto es Altamira, y en la región sur está involucrada, digamos, la parte más rica tal vez de explotación petrolera, Tabasco, la zona marina y esta parte. Aguas profundas está aquí. Esta parte es el límite entre las aguas territoriales de los Estados Unidos, de México y de Cuba. Entonces, la importancia el apuro de llegar a las aguas profundas es porque obviamente la tecnología de los Estados Unidos es la más importante a nivel mundial y tienen acceso a todos estos recursos, y Cuba se ha asociado con Repsol española. Entonces el acceso a las aguas profundas es muy importante para México. Bueno, esto simplemente para recordar conceptos generales de ingeniería petrolera. Aquí, para traer esta sinopsis, pues recurrí a estas fuentes.
las reservas de hidrocarburos en México del 2012, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos publicó este libro de reservas en el 2012 y es información muy completa con una perspectiva actual, y esta perspectiva actual no coincide con la perspectiva a la que estábamos acostumbrados en esos momentos. Bueno, el trabajo que desarrolló Enrique Aguilar junto con otros colegas en el Instituto Mexicano del Petróleo trató de la estimación de reservas de hidrocarburos para ser montado en una red que a principios de la década de los 80 se instaló en Pemex. Esta fue Pemex PAC. A principios de los 80, pues nosotros aquí en el Cinvestav apenas teníamos acceso a una red ¿cómo se llamaba? Bitnet, ¿sí? Bitnet, que fue el antecedente de Internet. Internet apenas se comenzó a usar aquí en el Cinvestav de manera general a principios de la década de los 90, mediados de los 90. Entonces Pemex instaló una propia red y está efectivamente basada ya en protocolos TCP/IP o no. Sí, era IP. Era IP, ¿sí? Y entonces para fines de transmisión de información, lo que se eligió fue la transmisión de archivos ASCII, y esos archivos ASCII posteriormente eran procesados para desplegar gráficamente la información de los yacimientos. Entonces el despliegue gráfico se hizo con el paquete Plot 80 de Mac, y la transmisión se hacía por medio de transmisión ASCII, como se hace en la actualidad. En la actualidad transmitimos a través de internet archivos de todo tipo, pero para que sean transmisibles deben de ser codificados. El estándar MIME es típico para transmitir archivos de multipropósito, multipurpose, ¿no? Bueno, entonces son técnicas que se usaban en los 80 y tienen sus análogos en la actualidad. El programa para cálculo de reservas se llamaba Paredon, y el simulador de yacimientos bajo efectos de inyección de agua era un programa FluPlot, y estas son gráficas que ya se hacían con el sistema Plot en los años 80. Entonces el sistema de graficación se utilizaba de líneas ocultas, que fueron técnicas desarrolladas por Mac, implementadas por Mac. Estos son datos reales en este campo de Jorrote, y las gráficas del tipo IPR se desplegaban también en 2 dimensiones utilizando el paquete PLT 80. Y así como se podía graficar los resultados de los estudios de evaluación en una cierta escala, se podía hacer un zoom, y este zoom era simplemente un cambio de escala. El trabajo es bastante extenso, y para fines de la presentación aquí solamente quisiera traer una galería de imágenes desarrolladas dentro de este proyecto. Es de 1981-82, y entonces aquí ya se ven datos en un centro de yacimiento, y están desplegados en 2 dimensiones, un ocultamiento de líneas. Se pueden hacer comparaciones de varias muestras, y el software lo permitía, y se podía poner en diferentes subgráficas. Obviamente que en la actualidad pues hay software muy elaborado para tener capacidades similares, pero
pero lo interesante es la aplicación de los trabajos de mar en explotación, en el estimativo de reservas de hidrocarburos en esta época. En la implementación que hicieron, pues también hicieron una colección de gráficas que eran susceptibles de construirse con Prot 80. Entonces aquí quisiera simplemente recordar algunas de las imágenes. Estas son imágenes digitalizadas de gráficas hechas en papel albanene por un trazador de plumas Talco. Este trazador de plumas plotter era un plotter de tambor. Entonces este es un despliegue de un cálculo de armónicos esféricos en coordenadas esféricas, precisamente. Eso es lo que se hacía moviendo una pluma sobre un tambor. Y todo está programado en Fortran. Es el tipo de facilidades que daba el software, y esta es una función oscilante que va creciendo radialmente en 3 dimensiones recortadas sobre una región triangular. Esta es una imagen del graficador del plotter Talco que se utilizaba en esa época. Dispositivos similares existían en el Instituto Mexicano del Petróleo, en PEMEX, en el Centro Nacional de Cálculo, en la Escuela de Física y Matemáticas, y aquí en el CIMBESTAB. No sé si haya habido algo. También, o sea, el profesor más antiguo aquí, bueno, obviamente no comparable con Mierdi, Bueno, pero aquí en computación, tal vez sí, y no recuerdo haber visto uno. Bien, pues muchas gracias. ¿Algunas preguntas o comentarios, Enrique? ¿Hasta qué punto? A ver, entonces comenzamos. ¿Hasta qué punto las aplicaciones futuras de esto también serán federadas? Es una buena pregunta. Eso es garantía Sí, de por trabajo favor. al futuro. Yo un comentario sobre lo que comentaban de que el doctor Mac les decía a sus alumnos si eran tan buenos como él. Lo que yo pienso es por qué no contrataron al doctor Mac y las soluciones, pero también algunos problemas adicionales. Entonces, ese es, bueno, como mi comentario, ¿no? O sea, bueno, pues hubiera ido con el maestro y hubiera encontrado con algunas situaciones. Ese comentario que se hizo ahí es, íbamos caminando el administrador, Marquitos y yo, ahí por la entrada del IMP. Y el administrador me dijo a mí que si yo hacía los programas iguales de Mac, ¿verdad? Y además, así como nos platicaba. Yo le dije que no. En ese momento Mac a mí no me dijo nada, después me habló y dice que no. Vaya compromiso, ¿no? Comprometí ahí. Ya. Sí, por favor. Bueno, yo soy estudiante de PITA, estoy aquí pasado. Bienvenido. Pero me llamó la atención estas conferencias, y en cuanto al tema del petróleo, me llamó la atención que tíos y hasta personas del ámbito del periodismo ¿Puedes hablar un poco más alto? a veces indican estimaciones, o han indicado durante diferentes épocas estimaciones que van cambiando. Vamos, no en el sentido de decremento, sino que muchas veces es de que encuentran que realmente había más de lo que se había estimado. ¿Cuáles son las causas de estas variaciones, tal vez tecnológicas, ¿verdad? En el sentido de... ¿Qué te parece? Más que, por ejemplo, Yo diría que la más suave es que ¿cómo se llama? Las prospecciones. Cuesta dinero hacer una prospección geofísica. Cuesta mucho dinero. Entonces, no vas a hacerlo con la cantidad de dinero que dispones, ese va a ser tu límite. Con esos datos limitados, puedes estimar una cierta cantidad.
cuando dispones de más dinero y cubres un área más grande, bueno, pues descubres más, ¿cómo se llama?, yacimientos mayores. Por eso es que las reservas estimadas y probables de diversos campos petrolíferos varían en el tiempo y típicamente para aumentar, no para disminuir. Bueno, salvo la disminución inherente en la extracción. También puede pasar que, por ejemplo, el yacimiento Cantaré ya estaba sobreexplotado y perforaron un poco más hacia abajo y encontraron otro yacimiento abajo de él mismo. Entonces, ocurren muchas cosas. Este fue accidental, es el chisme que se llama ese yacimiento. Y es eso, típicamente, que las estimaciones que se publican en un momento son las que fueron calculadas en ese momento por la tecnología y el espectro de visión disponibles en ese momento. Conforme aumenta la tecnología, se van ampliando la visión y entonces se tiene garantía de que existen estos recursos. No es de que a la primera ya se sepa de entrada cuánto hay, que no haya más. Son las capacidades tecnológicas de los recursos. Lo que son las estimaciones, lo que son es una cuota más inferior. Sí, por favor. Y de los que estuvieron trabajando con Mac, ¿alguna vez se preocupó por el copyright? Veo que ahora su software se utiliza en muchos lados. No sé si... Mac tenía tomaba el punto de vista de que como empleado de una institución pública, su salario era pagado por los contribuyentes y por lo tanto su trabajo debía estar a disposición de los mismos. ¿Alguna vez le pero sí, una vez, pero sí, sí llevamos a registrar los compiladores de REC para el 80, 80X y familia. Sí se registraron en la Dirección de Derechos de Autor. Por ahí tengo el certificado. ¿Y presión para patentar o algo? Yo no sé que Mac se le haya ocurrido patentar nada de lo que hizo. Pero es lo que digo, su punto de vista es: a nosotros nos pagan los contribuyentes, lo que hacemos debe estar a disposición de los contribuyentes. ¿Sí? A mí me daba la impresión de que él recibía más del prestigio de que sus programas... para él era más importante ¿cómo se llama?, la reputación académica que el beneficio comercial. Pero como dijo Alberto, era generoso, era extremadamente generoso. Más fuerte al micrófono. Ahorita que pasaron las gráficas de Trump, recuerdo mucho que él siempre tenía un conjunto de ejemplos, ¿no?, en la parte de Trump. Y en la revista Byte de 1984-88 estaban anunciando una impresora Epson, básicamente, y la salida era básicamente uno de los ejemplos de Trump que tenían ahí. Se quejó conmigo de eso. No, me lo robaron. Le dije: Mac, es que el problema de graficar con eliminación de las porciones ocultas no puede, no es tan difícil que solo una persona lo pueda haber resuelto alguna vez. Pero ya estaba quejándose de que en Epson le habían robado sus gráficas. No era la misma. Sí, no, en efecto, pero es que es que una perspectiva así es lo más vistoso que puedes hacer, pero yo dudo que Mac haya sido la única persona de la humanidad que resolvió ese problema. Seguro hubo quien lo resolvió de manera independiente en otros países. Pero de que es un problema interesante, pues sí lo era. Aquí Alberto tiene otra anécdota al respecto de Visbo. Visbo se llamaba ¿cómo se llama? La rutina que calculaba el visible boundary, y por eso es Visbo. Vis de visible, VO de boundary. Calculaba la frontera visible de lo que se estaba graficando en perspectiva. Entonces Arturo le sugirió a Mac una forma diferente de hacer la cosa, y entonces podemos tirar Visbo a la basura, y el comentario no le gustó a Mac. ¿Cómo era la esperanza? ¿Tenías algún comentario? No. Gracias.
Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bien, si no es el caso, vamos a hacer una pausa. Están todos cordialmente invitados a degustar a probar un vino y degustar unas pizzas que esperamos en la hora de la comida. Y a las 2:30 reiniciamos el